Mira que algunos me dicen, oye, aquí un poco más de dictadura iría mejor. Y en cambio siempre me la sigo llevando. A veces hay que llegar a situaciones extremas para que se quite la careta uno, ¿no? Entonces entiendes de qué pie calza. Que MotoGP empezó a permitir el uso de motos de 4 tiempos y también nació una estrella llamada Valentino Rossi. Y de ahí los caminos. Yo te podría hacer una reflexión, ¿no? Es decir, si uno no gana por el reglamento, cuando gana es por el reglamento. ¿Y tú has oído a alguien decir que cuando ha ganado hoy es gracias al reglamento cambiarlo? No. Uno gana a veces dice es que soy el mejor y mi equipo es el mejor y cuando pierdo es culpa de todos los demás. Pues hoy en día es muy fácil porque todos tienen redes sociales, tienen un micro, tienen la verdad absoluta. Pero históricamente no había pilotos españoles que estuvieran en el Superbike. Yo mismo. Yo me crié con el Aspar, con el Champi Herreros, con Julián Miralles, con Sito Pons y Joan Garriga en 250 y alucinando cuando el Sito subía a la 500 o el Garriga y hacían un resultado. ¿Habéis tenido que dejar atrás algún proyecto muy bueno por el tema de seguridad? Antes de empezar con el podcast, tenemos una pedazo de sorpresa y es que uno de vosotros va a tener la oportunidad de venir a un podcast en directo con un acompañante y va a poder elegir el invitado que quiera. Así que, Rodri, ¿cómo se pueden apuntar a esto? Pues mira, es muy fácil. Simplemente el primer enlace que tenéis en la descripción es un formulario, lo rellenáis súper rápido y ahí nos vais a poner por qué tenéis que ser vosotros los que vengáis al podcast presencial. Así que nada, pasaros por ahí rápido y luego seguís con el vídeo. Chao. Bueno, Gregorio Lavilla, director del Mundial de Superbikes, muchas gracias primero por haberte venido al podcast. Es un placer y gracias a vosotros por la oportunidad. Y bueno, vamos a meternos ya en materia. Últimamente se ha hecho un poco de polémica por las declaraciones de Toprak, al haber muchas Ducatis en el top 5. ¿Cómo a nivel de campeonato hacéis para poder regular esto? Porque sí que en Superbike se hace esta regulación, en MotoGP es como un poco más libre, ¿no? A ver, es importante más que nada poner un poquito en contexto, ¿no? Primero sería que, como dicen, ¿no? Una flor nace primavera, vamos a ver qué pasa durante todo el año. Sabemos que más allá de un circuito que a veces es propicio para una marca, pues bueno, hay muchos pilotos que también tienen que coger ritmo, que han tenido caídas, lesiones, como el mismo Toprak que mencionabas antes, ¿no? Pues ha tenido una lesión. Luego, ¿por qué se intenta equilibrar ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto nace de una necesidad de que antiguamente pues, los reglamentos marcaban unas cilindradas y pues más que nada pues, las cilindradas marcaban qué motos participaban y el fabricante que tenía un producto mejor pues normalmente era el que competía, el que estaba más adelante y tal. Entonces, ya desde el año 2017 fue cuando creamos la categoría de 300. Vimos que había una necesidad, primero en aquel momento, de crear una categoría con unas capacidades o unos costos inferiores, pero vimos que en el mercado cada fabricante, como suele pasar con las motos derivadas de calle, las estrategias comerciales, cada fabricante las tiene definidas de una manera diferente. Hay gente o fabricantes que hacen un modelo súper exclusivo, súper racing, otros que son un modelo más light para ir en pista, pero que también se pueda salir por las carreteras a pasear o incluso llevar a alguien detrás. Entonces nos dimos cuenta de que si queríamos o que nuestro producto tiene que ser el reflejo de lo que los fabricantes venden, si teníamos un reglamento cerrado en un tema de unificar cilindradas, eso iba a ser muy complicado. Entonces, cuando abres esa posibilidad de que diferentes tipologías de motos participen en un contexto y que luego todas quieren tener una oportunidad para ganar el domingo, tienes que empezar a regular ciertas cosas, ¿no? Y cuando empiezas a regular ciertas cosas que no están escritas me refiero que todos tenemos las mismas normas, es cuando está la posibilidad de pensar que esto me afecta más a mí
que me afecta o le afecta menos a otro, ¿no? Entonces, lo hicimos con la 300, funcionó. Nos inventamos la categoría de Super Sport, donde vimos que el mercado de las 600 estaba desapareciendo y también funciona muy bien. Y en Superbike sí que es verdad que la cilindrada a día de hoy es la misma para todos, pero hay una filosofía diferente de cada fabricante, ¿no? Yo te podría hacer una reflexión, ¿no? De decir, si uno no gana por el reglamento, cuando gana es por el reglamento. Y tú has oído a alguien decir que cuando ha ganado, hoy es gracias al reglamento cambiarlo. No. Cuando uno gana a veces dice es que soy el mejor y mi equipo es el mejor, y cuando pierdo es culpa de todos los demás. Hombre, no creo que sea así, ¿no? El análisis es ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque si solo fuéramos con un reglamento igual para todos, probablemente ganaría aquel que su estrategia comercial fuera más destinada a las carreras. Y probablemente luego nos abandonaría el campeonato porque para ganar solo no me sirve. Yo quiero ganar con todos los demás en pista. Y es ahí donde entra la dificultad de este por qué. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿No? Pues como digo yo respeto mucho los comentarios de todo el mundo, pero hay que entender que hay comentarios que sobre todo es reflejar el espíritu que tú tienes o tu marca. Nosotros, digo mucho esto en la empresa, llevamos una camisa de color blanco, que quiere decir que tenemos que ser neutrales con todos, y lo que queremos es que el producto, que tengan posibilidad todos los pilotos que están en la parrilla, tal. ¿Que esto es complicado? Pues es que es muy complicado. Es muy complicado. Y aún así, en otros campeonatos donde no hay limitaciones de reglamento en el sentido de que todo es casi libre y todo el mundo que demuestre las capacidades que tiene, aún así, como has visto, se buscan maneras de intentar facilitar, porque es muy importante en el mundo en la competición en sí, de que todos salgan el domingo con una posibilidad de yo hoy puedo estar delante, ¿no? Los comentarios, bueno, pues hay comentarios siempre, y cuando no es de un piloto es de otro, y cuando no es de una marca es otra. Va en el trabajo, ¿no? O sea, hay que saber conllevar y realmente escuchar. Si hay comentarios que tienen un cierto fundamento y uno se equivoca, pues rectificar, ¿no? Pero no creo que después de una carrera se puedan hacer según qué tipos de valoraciones, ¿no? Y en caso de que siguiera así, ¿tenéis pensado hacer una regulación entre medias de la temporada o esperar ya un año entero? El caso es que dentro de este concepto de equilibrar, o sea, esto no es el organizador, nosotros somos parte de una estructura que se llama en este caso la Superbike Commission, donde hay representantes de la FIM, representantes de los fabricantes y en este caso Dorna, ¿no? Pues te podría poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros se introdujo el tema de la limitación de revoluciones, había un análisis independiente que cada 3 carreras decía si había alguien que estaba por encima de la media y se tenía que ajustar, ¿no? Entonces, y esto estaba aprobado en una comisión, igual que está aprobado que ahora es cada 2 carreras se hace un análisis de los resultados y si se tiene que ajustar alguna cosa, se ajusta. Pero esto está aprobado con todos los que son partícipes y miembros, ¿no? Sí que es verdad que a veces puedes decir, oye, en esta idea de dar ayudas, tú podrías decir, muchos de los fabricantes, como en el caso de los que han sido menos competitivos en el pasado, pues, por ejemplo, BMW no era competitiva y tuvo un cambio de piezas, un cambio de cosas, ¿no? Pues tema de chasis, tema tal, porque aún así no llegaba, ¿no? Y se hacía para intentar ver. Hay un cambio de piloto de una temporada a otra y eso te crea una gran diferencia en resultados. Entonces, es ahí donde viene la complejidad, ¿no? Ha habido un cambio de piloto, hay unos resultados, tendría que haber un sistema para regular, el sistema estaba escrito, pero lo que decía el sistema no era lo que se veía en la realidad. ¿Y qué pasa? Que ahí no viene la buena fe de todo el mundo de decir, uy, es verdad, igual ahora tengo demasiadas ventajas, me podéis recortar. No, ahí todos a muerte a defender. Entonces, esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque yo sería el primero que me gustaría decir, bueno, pues que gane el mejor y tal. Pero porque lo hemos vivido en el pasado. O sea, retrospectivamente,
Antes había control de neumáticos, en el sentido, no, había varias marcas y había neumáticos de factory, neumáticos de privado. Suspensiones oficiales, suspensiones para el privado. Frenos de factory y frenos para el privado. Los equipos que tenían capacidades estaban entrenando por todas las partes del mundo y tú, si eras un privado, estabas como mucho en el circuito al lado de tu casa para luego intentar ir a ganar a esos. O sea, hoy en día, en un contexto de un control de equilibrio en neumáticos, frenos, suspensiones, se obliga a los fabricantes a vender el mismo equipamiento de los top a los otros. Ostras, que aún así digamos que el sistema no funciona. Ostras, es que venimos de un camino que hemos hecho mucho camino. Pero, obviamente, no se es perfecto. Y hay cosas, pero no solo es de una parte que influye en eso. Se hablan las cosas y se aprueban. Y en el conjunto, ¿lo hacemos todos bien o nos equivocamos todos? Como digo, repito, y no quiero extenderme más, los comentarios en caliente, de según qué tal, pues existen y seguirán existiendo, son parte del juego, pero bueno, fríamente hay que intentar un poco a veces decir, extrapolar qué es lo que tiene fundamento y hay razón, vamos a trabajar, hay un gran problema o no. Claro, a mí me parece que es muy complicado intentar contentar a todo el mundo, porque al final son 20 pilotos con 5 o 6 marcas, cada uno tiene sus propios intereses, pero claro, yo lo veo complicado porque imagínate que sí que los 5 mejores son los que llevan la Ducati justamente ese año, los que 5 pilotos que están más en forma. Entonces, ¿qué gana? ¿El piloto? ¿La moto? Entonces, no sé, es que el tema de regular es complicado por... Entonces, no sé, en MotoGP es diferente porque ahí vienen motos de fábrica, ¿no? Y hay un reglamento de 0 y ya cada uno y se dan concesiones a los que están detrás. Aquí es como que se limita al que gana. Eso es un poco más... Entonces, claro, siempre va a haber un poco de... En parte el análisis es correcto, sí, pero esto viene de que todos los que están ahí, todos los fabricantes, dicen, yo voy a destinar una parte de mi presupuesto para tener una oportunidad de estar ahí. Entonces, ante el riesgo de no tener esos fabricantes, hay que intentar actuar. Entonces, ¿y por qué ese fabricante no hace una mejor moto? Ya, pero es que entonces hay que entender la parte de mercado. En un nicho de mercado que cada vez menos las motos puramente deportivas hacen un volumen grande de ventas, o sea, dijéramos que es importante para ellos demostrar que tienen la tecnología y las capacidades, pero al final en nuestro nicho de mercado de motos hiperdeportivas es un volumen tan pequeño que dicen, oye, nosotros queremos estar ahí, pero tiene que tener un sentido la inversión que hacemos y al menos intentar tener una repercusión, ¿no? Entonces, como digo, y esto pasó hace 2015-2016, la mayoría de campeonatos nacionales fue un reglamento stock. ¿Y qué pasó? Que las motos, los fabricantes que en ese momento tenía la mejor marca, o sea, el mejor modelo, era el que ganaba. El resto desaparecieron. Tú vas a decirle a un equipo que tiene una relación de 15 años con una marca, decirle, no, este año te tienes que ir con esa marca si quieres ganar. Ese otro año te tienes que ir con otra porque ha sacado un modelo nuevo, esa otra. Entonces, iba a ser siempre una copa de una marca. El que esté más al último momento con ese modelo y tal. Entonces, creo que eso no es bueno para el deporte. Y lo hemos visto en las otras categorías y sobre todo, por ejemplo, en la Super Sport. Tenemos una gran variedad de fabricantes y que implica que nada más que haya un fabricante, haya un equipo que le vayan a ayudar para que sus motos se muestren en pista. Lo que hacemos es ayudar a la mayoría de equipos. Y como digo, este acuerdo de intentar equilibrar, siendo muy difícil, porque equilibrar motos con filosofías diferentes de cada fabricante para venta en el mercado, y una vale 30.000 y otra vale 40.000 y otra vale tal, es muy complicado. Pero nos hemos puesto todos en esta labor, todos, no solo nosotros como Dorna, sino también la Federación Internacional y los representantes de los fabricantes, en decir, es que es el mejor camino para que sigamos creciendo, y ahí lo demuestra, pues, oye, y no lo hemos hecho tan mal, bueno, porque los últimos, no sé si son 3 o 4 años, se han jugado el campeonato en la última carrera. Oye, pues esto habrá que valorarlo, ¿no? Si llegamos a la última carrera del año jugándose los campeonatos,
tal. Luego, por el camino, que uno diga, es que a mí me habéis quitado mucho y a mí no te-". Bueno, en este contexto del Superbike debemos funcionar así, ¿no? Debemos funcionar así. Mica, pabila, que estamos grabando. Que estamos grabando ya, tío. A ver, que es que me caí el otro día con la moto y he entrado en V-Racing 1 y buah, es que tienen todos los accesorios, ¿eh? La voy a cambiar entera. ¿Es ahí donde pediste que te llegaron en 24 horas? Sí, la verdad es que Roberto y su equipo son súper profesionales y si tienes algún problema te lo solucionan enseguida. ¿Y cómo entro yo ahí? Pues a ver, espabila, que te lo dejo en la descripción, vracing1.com en la descripción. Hostias. Yo un poco lo que veo es que estáis pillados un poco por las marcas, bueno, por las fábricas, que tenéis que beneficiar a todas y unas pues tendrán más presupuestos que otras y al final es difícil, ¿no? Darla a todos por igual. Bueno, la verdad es que en el contexto no es dar, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, otro comentario, ¿no? Estamos corriendo en circuitos, la mayoría, no sé, 20, 30, 40 años. La evolución tecnológica de las motos y de los neumáticos está llegando a un punto que antes había circuitos que, bueno, pues corrías carreras y no tenías la preocupación de que se va muy rápido, y ahora sí. ¿Por qué? Porque cada vez más no puedes ir pidiendo a los circuitos que te vayan haciendo modificaciones cada año. Básicamente ya no por el coste económico, es que muchos de ellos tienen una limitación física. Su propiedad, sus terrenos llegan hasta donde llegan y no puedes ir cambiando cosas, ¿no? Entonces, el parámetro aquí es decir, oye, nosotros es un show, es un deporte, hay que hacerlo de una manera segura. Si las motos de calle, y esto es un poco también otro ejemplo que utilizo, ¿no? Cualquier moto o coche que tú utilices hoy, o que puedas comprar hoy, excede de largo las limitaciones que la Dirección General de Tráfico te impone. Tú sabes que por una vía urbana hay que ir a 30 km por hora, la autopista a 120. Vale. Entonces, el punto es decir, nosotros como organizadores vamos a poner unas normas que en el contexto de intentar que todo el mundo demuestre que es el mejor, sean seguras. Entonces, ya no es ayudar, sino es entender que el contexto es... Y probablemente va a pasar que las motos que se vendan, a menos que cambie la filosofía de ciertos fabricantes o de los fabricantes, porque cambia, hoy en día sigue siendo la filosofía de la moto más potente, la moto más rápida, pero puede pasar de que las motos que corran dentro del campeonato corran menos que lo que el cliente final puede comprar. Ya. Pero ya sabes que a veces dentro de un contexto de competición y hay los riesgos que hay, nosotros tenemos que intentar minimizar esos riesgos, ¿no? Y por eso a veces se toman esas decisiones, ¿no? Se está llegando ya a un punto, sobre todo en MotoGP con la aerodinámica, que claro, los circuitos ya se quedan pequeños en algún trazado, ¿no? Sobre todo pues los de toda la vida, como ya sea Jerez, no sé, ahora no me viene, pero por ejemplo Imola, también un circuito pequeño. Entonces ahí la única manera es regular, digamos, un poco esta evolución, o se puede hacer algo más en pro de la seguridad. A ver, está claro que... Está claro. Intentas, porque aquí también está la dinámica y tú que has sido piloto lo sabes, ¿no? A veces una moto que corra menos pero tiene un paso por curva más elevado, pero si tiene una masa inferior pues va a llegar a menos sitios, pero una moto, por ponernos entre una 300 y una de más cilindrada, pero que el peso sea el mismo, pues depende de la medida de los neumáticos y el paso por curva, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ha ido mejorando mucho en todo el tema de las escapatorias, de las protecciones de los pilotos, la obligatoriedad ahora de protecciones en el pecho, casco, airbags. O sea, se va mejorando mucho, pero la tecnología corre mucho. Entonces, en un contexto de decir, bueno, es que los neumáticos es lo que hacen la gran diferencia, sí. Pero si tú quieres tener una marca de neumáticos que apoye todo este proyecto, lo último que van a querer es venir y decir que los pilotos digan que no van más rápido por culpa de esos neumáticos. Porque entonces es lo mismo que el fabricante que está invirtiendo y no gana, o no tiene la oportunidad de ganar. Es decir, yo voy a estar haciendo publicidad para que me hablen mal de mi producto. Entonces, encontrar ese equilibrio cada vez más se nos pone más complicado. Y luego ya, a nivel de apasionado, ¿no? Imaginémonos que tenemos la posibilidad de construir circuitos más seguros, con escapatorias
más lejanas y que... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que cuando uno compra una entrada le regalamos unos prismáticos para ver las motos? Me va a decir, mira, ¿sabes? Yo para ver la moto allá abajo, quizá estoy en casa con la familia, no me voy un fin de semana. Cuando se acabe la carrera me voy a pasear a los niños a ir con los niños o a pasear al perro, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que atrae al fan que viene al circuito? También, ¿no? Entonces, por eso se dice que los circuitos de la vieja escuela es que son los chulos, que tal. ¿Por qué? Porque cómo se pasaba o cómo se pasa en los circuitos, la cercanía y tal. Entonces, hay que entender la parte deportiva, la parte comercial. Hay que entender la parte de seguridad. Hay que entender un conjunto de cosas que luego están expuestas a todas las partes y se dice, oye, pues mira, creemos que el mejor consenso puede ser esto. Pero esto no es uno que se levanta allí un día y dice, hoy no quiero que gane este, hoy no quiero que gane este, hoy no tal. Luego, bueno, pues se lo pueden tomar contra uno, el que sea. Pero no es así, es bastante complejo, ¿no? Todo. Entonces, y cada vez es más complejo porque la industria sigue aún exponiendo motos cada vez más rápidas y más rápidas y más rápidas, ¿no? Y es nuestra estrategia, ¿no? Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que poner un poco de contexto, pero el Superbike se caracteriza por lo que se vende, es con lo que se corre, ¿no? El dicho de win on Sunday and sell on Monday. Se gana el domingo para vender el lunes. Entonces, nos están poniendo cada vez más difícil. Y luego viene pues el tema de las emisiones, ¿no? Pues emisiones de contaminación, hay que regular las motos. ¿Y cómo hacen los fabricantes o algunos de ellos, es pues la manera más fácil o barata de pasar a emisiones es aumentar de cilindrada, un motor con más capacidad, más aire, menos emisiones, pero no bajan de potencia, ¿no? Y de ahí viene el decir, ¿por qué tienes capacidades diferentes de motor? No, porque lo que antes eran unas 600, ahora para conseguir eso, sin un coste elevadísimo, porque se venden pocas de esas motos, lo fácil es pasar a que haga 700 o haga 800. Entonces, nosotros nos vemos afectados por todo lo que en general sucede, que a diferencia de campeonatos prototipos, pues hay unas directrices que sí, que también tienen que respetar e intentar minimizar el impacto de emisiones y tal, igual, pero es como, dijéramos entre comillas, no va tan regulado a las directrices de los propios fabricantes y que cada uno tiene su idea y estrategia de marketing, ¿no? Entonces esto se complica mucho. ¿Habéis tenido que dejar atrás algún proyecto muy bueno por el tema de seguridad? Hemos tenido que rechazar propuestas de circuitos, bastantes, porque era muy complicado, o sea, argumentar que se podría correr en unas condiciones, cosas que antes se hacían, ¿eh? O sea, yo no me gusta ponerme como ejemplo, pero en mi época el tema de la seguridad era una cosa relativa. Y corrías en sitios que no, corrías. Entonces, si me consta que tanto por parte de Dorna, cuando entré ha sido siempre un gran trabajo en escuchar a los pilotos y en pensar en ese tema, ¿no? Luego, ¿dónde está el límite? Claro, yo a veces, por ejemplo, en el Superbike nos dicen, es ¿por qué no vamos a tal circuito y tal otro? No, bueno, es que todo va ligado. Los aspectos también comerciales, la posibilidad de ir a un circuito, no es donde tú quieras ir, sino donde quieren que vayas también, ¿no? Entonces eso también es un mix de historia del circuito, de qué intereses tiene, y hay circuitos que, por ejemplo, en este caso, pues hay carreras de MotoGP y de Superbike, y hay otros que solo tiene Superbike, y hay algunos que de Superbike, circuitos de Superbike MotoGP, sería muy difícil justificar que pueden correr porque son motos más rápidas y pues si frenan más tarde, y las distancias de deceleración, pues cuando si tienen un incidente es más complicado, pero hay algunos que compartimos, ¿no? Pero sí, hemos tenido que rechazar proyectos, sobre todo relativo a circuitos, porque hemos dicho, ostras, esto no es defendible. Y a nivel de repercusión, ¿cuál es, digamos, el trabajo de Dorna en Superbike en comparación con MotoGP? Es decir, ¿es como poner un poco MotoGP como una categoría, digamos, superior, o es intentar equiparar ambas al mismo nivel? No, equiparar al mismo nivel no, porque el nivel ya ha sido...
O sea, cuando Dorna adquirió el campeonato ya estaba en un nivel diferente. Mira, yo siempre, y esto la verdad es que no lo he hablado nunca con Carmelo Ezpeleta, nuestro CEO, pero es una persona que sabe mucho de motos pero yo tengo mis teorías, ¿no? Yo tengo mis teorías porque yo lo viví, entre comillas, en directo en los años 2000. Había aquel debate de que si Superbike, que si las 500, los 4 tiempos contra los 2 tiempos. Y allí pasaron dos cosas importantes, ¿no? Es que MotoGP empezó a permitir el uso de motos de 4 tiempos y también nació una estrella llamada Valentino Rossi. Y de ahí los caminos, si en algún momento, que yo no lo sé, porque aquí hay los que dicen que no, el Superbike era mejor que tal, en otros que no, yo ahí no voy a entrar, ¿no? Yo sé lo que viví siendo piloto, ¿no? Pero sí que también vi el camino que tomó cada una de las dos empresas que gestionaban los dos campeonatos, ¿no? Uno el Superbike y el otro MotoGP, y ahí están los hechos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es esos valores que ya se perdieron antes de que Dorna estuviera, ¿no? De decir, de seguridad, igualdad entre fabricantes, que sea sostenible a nivel de costes, todo. Eso es lo que hemos ido corrigiendo. Piensa que cuando llegamos no había precio máximo de homologación de las motos. No había número de limitación de motores. No había price cap, que se dice el límite de precio en frenos, en suspensiones. No había límite de días de entrenamiento. Dices, ¿y por qué queréis regular tanto? No, es que era la única manera para que de un campeonato donde del primero al último de la parrilla había 6 segundos y solo había 4 que podían competir por ganar y que era muy difícil que se sostuviera económicamente para la propia parrilla, todo eso se ha ido arreglando. Aún así, y hemos inventado una categoría nueva como fue la 300, que nos la han copiado por todo el mundo. ¿Copiar es la palabra? No. Es poner sentido a que, oye, si hay una categoría que funciona, es asequible y hay alguien que nos muestra el camino, vamos a adaptarla. Pues la han adaptado la mayoría de campeonatos nacionales. ¿Y qué pasa con la Super Sport? Idem. Nos han cogido y han dicho, ostras, pues si esto funciona y les funciona a ellos, y tal. Entonces, nuestra función es, pues, reflejar lo que el mercado vende, intentar dar formación a nuevos proyectos, a la gente joven. El año pasado empezamos con la categoría femenina. Esto es un producto de Dorna, se ha decidido de que en este momento está acompañando a World Superbike, como un día puede ser que esté en MotoGP, eso. Entonces, aquí no es una lucha interna de entre quién es más y quién es menos, ¿no? Gestionamos de la mejor manera que podemos lo que generamos y lo que tenemos, ¿no? Esto es un poco la idea. ¿Y por qué crees que Superbikes se ve mucho más desde fuera de España, por ejemplo, que por ejemplo de España, que se ve más MotoGP? Hombre, podría decir históricamente, podría decir muchas cosas, pero creo que una de las más importantes es también la nacionalidad de los pilotos que han triunfado en cada si hacemos por bloques, ¿no? Entre MotoGP o la época de los 2 tiempos 500 y tal. Entonces el Superbike así tenido anglosajón, italiano, mucho para ese lado, ¿no? Y español muy poco, ¿no? Puntualmente Cardús cuando se retiró, que creo que era en el año, pues ahora no sé si era el 97, que yo hice una wildcard que cuando empezaba y él corrió. Luego me parece que era López Mella también algún evento, Dani Matraín también que hizo algún evento, pero históricamente no había pilotos de españoles que estuvieran en el Superbike, ¿no? Yo mismo. Yo me crié con el Aspar, con el Champi Herreros, con Julián Miralles, con Sito Pons y Joan Garriga en 250 y alucinando cuando el Sito subía a la 500 o el Garriga y hacían un resultado, porque en esa época era el Reine, el Lawson, el Schwanz, ¿no? Y empezaba a Duhan, ¿no? Entonces, pues porque era lo que comías y que lo que vivías ahí en la tele y tal, ¿no? Porque el fútbol no era lo que es ahora, había fútbol y había motos. Y eso es un poco. Pero fuera, pues entiendo que lo que pasaba aquí en España, pues fuera debía ser igual con otro tipo de productos porque seguían a los suyos, ¿no?
Sí, entonces, a lo mejor vemos un auge, ¿no? de superbikes aquí en España. Aquí sería una cuestión filosófica de decir, también el deporte cada vez, digo filosófica porque yo no tomar por cierto lo que pueda decir, que puede ser una opinión personal, ¿no? Pero a veces lo que sí que te das cuenta es que, o sea, no sé, yo tengo mis 2 hijos y saben que me dedico a lo que me dedico, interés por las motos, muy poco. Entonces, generacionalmente, dijéramos que hay tanta posibilidad o tanta variedad de distracción de hobby que el decir que, bueno, pues tenemos pilotos españoles como Bautista que gana y tal, ahora el Superbike va a ir muy bien. Bueno, no, es que estamos también luchando con una tendencia de que quizá el deporte de la moto no sea un deporte de masas. Puede ser, no lo sé. O que la gente tiene tantas opciones de hacer cosas que no por el hecho de que tengas un piloto o una nacionalidad te va a hacer crecer. Seguro que ayuda mucho, ¿no? Pero creo que hay un trasfondo de las nuevas generaciones, de cómo quieren pasar su tiempo y tal, ¿no? Entonces yo, pues por ejemplo, no sé, te digo, mi hijo me dice, oye papá, pero este coche, ¿cuánto emite o sea, emisiones? O vas por la carretera, oye, que pone 80, no pases de 80. Unas cosas que cuando... Entonces... Bueno, y luego, quizá es los míos porque son muy prudentes y tal, y no es porque en casa no nos guste la gasolina, ¿no? Pero, entonces, ya te digo que esto es una opinión personal, ¿no? Porque también ves juventud cuando viene al paddock nuestro y hay niños que alucinan, ¿no? Entonces digo yo, bueno, mira, es que los míos han salido que no quieren saber nada de moto, pues ya está. No lo tomes como una cosa... Pero sí que es verdad, tener a un piloto de la nacionalidad del país donde vas a correr, pues que ese sería el sueño de todo promotor, de decir, tengo un piloto, me voy a Holanda y tengo un piloto holandés que estaré delante, tal. O sea, sí, ayuda, claro que ayuda. Entonces se busca un poco la variedad de nacionalidades en la parrilla, porque, bueno, al final es normal que haya más pilotos españoles e italianos por tema de que aquí se tiene una escuela mejor. Obviamente es entendible que el campeonato quiera buscar diferentes nacionalidades, por lo que has dicho, nuevos circuitos y todo, pero claro, aquí entra un poco el tema de más talento, más nacionalidad. Sí, pero te digo muy claramente, y voy a responderte la pregunta en detalle, ¿no? Pero la nacionalidad, te he dicho, si llegas a un circuito y el de ese país está delante. Y eso no te lo dice la nacionalidad, te lo dice la calidad del piloto. Y si la calidad del piloto va a ser para estar delante, no te preocupes, que eso no hay que influenciar a nadie y decir a nadie. Porque ya los propios equipos van a decir, tengo este tío que me va a ganar en esa, que es su casa, y en las otras. Entonces, yo particularmente, si me preguntas, ¿te gustaría tener un piloto de cada nacionalidad y que estuviera delante? Claro, si estuviera delante, sí. Porque si no está delante, va a aportar relativamente, decir, va a mover masa quiere decir, va a crear audiencia para que venga mucha gente y haga un seguidor de un piloto que no está delante. Entonces, yo particularmente cuando a mí me han preguntado, me han venido equipos y tal, oye, Gregorio, que tengo esta posibilidad y tal y cual. ¿Sabes cuál es la respuesta? Es domingo por la mañana o por la tarde, o el que va a tener que responder de esos resultados vais a ser vosotros. Yo nunca voy a querer tener de decir, hostia, mira, el piloto que me dijiste o qué tal, mira, solo hace que caerse o no gana y tal. Si tú a mí me preguntas, me dirás, entre una nacionalidad y otro, y de esto tengo 10 y de esto, diré, hombre, es una pregunta que ya tiene respuesta cuando me la vienes a dar. Pero yo decirte, no, tienes que coger a este, nunca lo he dicho y nunca lo diré. Porque sé lo que conlleva y al final, en una pirámide, el piloto es el que al final pone, dijéramos, o demuestra el conjunto del esfuerzo de toda esta pirámide. Entonces, si te gastas 10 para que esto funcione, lo típico que puedes decir, un piloto que funcione o una nacionalidad porque tiene un sponsor, porque tal, pero y te gastas 9, pero al final esto no te hace brillar, al final son 9 que has tirado. Igual es mejor
gastarte 10 y estar delante, ¿no? Pues esto es un poco el concepto. Es decir, particularmente yo, Gregorio Lavilla, no he dicho nunca a nadie que tiene que coger o no tiene que coger. Si me preguntas, ¿te gustaría diversidad? Pues claro que te gustaría, pero no quiere decir que vayas a influenciar. Y sobre todo lo que me gusta es que los pilotos que estén tengan la posibilidad de ganar, y eso los eligen los propios fabricantes y equipos. También es verdad que, pues como todo, ha habido a veces que se han quedado pilotos con muchas posibilidades por el camino. Sí, pasará, seguirá pasando, porque todos esos condicionantes que se junten, pues no es fácil. Entonces, y ahí viene un poco, pues ¿qué hemos hecho con el campeonato femenino, ¿no? La idea es dar esa oportunidad de una plataforma con unas condiciones asequibles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si vas a dejar de la mano de según... Y no quiero que se me coja... Es complicado de decir, pero si tú tienes que... Oye, tu forma de vida es tener un equipo de carreras y tienes que contentar a tus sponsors y tienes que cumplir... Lo de sembrar para el día de mañana, que hay que hacerlo, va a ser muy difícil según quién tener ese tiempo. Entonces, nosotros, pues, como sabes, en Dorna hay un montón de proyectos para esto, para sembrar, formación de jóvenes pilotos, nuestra futura cantera y tal. Entonces, ahí es donde podemos poner en valor qué pensamos que en el futuro, pero no para decidir quién es, sino para crear una gran base y que la propia competición luego vaya dictando quién es el que va a ir para arriba, ¿no? Y eso, pues, en la parte del Superbike, ¿cómo se transmite? En pensar en categorías que sean accesibles, hablar con las federaciones nacionales, pensar que esa idea la pueden adoptar y que entonces hagan campeonatos nacionales que sean asequibles y que cada vez tengan más pilotos, y que esos pilotos, cuando ya tienen un nivel o vienen a la carrera de cuando el Superbike llega a ese país y te hacen una wildcard y se les dan una visibilidad y tal. Esa es la función, ¿no? De decir, el espectáculo está aquí, pero los campeones del mañana los tenemos que ir formando, y dentro de lo que nosotros podemos ir decidiendo en el tema de qué motos se venden en el mercado, el fabricante qué motos quieres poner. Oye, pues si quiere correr mañana, te vienen y te dicen, oye, Gregorio, esto solo tiene sentido si las motos son naked y con el manillar alto, porque es la única manera que vamos a seguir invirtiendo. Pues chico, habrá que valorar si hay que correr con eso, ¿no? Claro. Yo hablo por el tema del Superbike, que el tema de prototipos es diferente, pero en el tema del Superbike funcionamos así. Claro, ahí hasta qué punto tienen poder las marcas, porque te pueden decir, yo si mi piloto de mi nacionalidad no corre, yo cojo y me voy. O sea, ¿puede llegar a pasar eso o pasa? No, de su nacionalidad. No. A ver, en eso los fabricantes no imponen una nacionalidad. Los fabricantes quieren vender motos. Para vender motos tienen que tener la posibilidad de que su moto pueda correr y hacerlo bien. ¿Vale? Hacerlo bien no quiere decir que... porque esto es muy difícil, ¿no? Y volviendo a la complejidad del reglamento. Si todos fueran con la misma moto y el mismo reglamento, una monomarca, siempre habrá uno que llegará primero y siempre habrá alguno que llegará atrás. Como todo es lo mismo para todos, nadie va a poner en discusión que el que está haciendo el 20 es culpa del reglamento. Porque nadie lo pone en discusión. El reglamento es el mismo para todo el mundo y las motos es el mismo para todo el mundo. La misma película con un reglamento con diferentes motos, diferentes marcas, diferentes cilindradas. Y hay uno que gana y hay uno que hace el 20. Pero este que hace el 20 ahora tiene pie a decir, es culpa del reglamento el que me hace hacer el 20. Vamos a ver, igual si cambiamos otra vez la foto y volvemos a poner la misma moto, el mismo reglamento para todos, tú seguirás haciendo el 20. Entonces, el decir que uno tiene las capacidades o los medios o la experiencia, el piloto, el equipo,
para ser campeón del mundo hay que ser uno de los mejores del mundo, como piloto, como equipo y tal. Entonces, esto a vuestra primera pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué piensas de la Copa Ducati? Ya, pero es que si todos fuéramos con las mismas condiciones, nos ponen aquí unos ingredientes y va a decir, oye, venga, hazme un plato y hazme un plato. Seguramente si hubiera otra persona aquí sentada y que tuviera una estrella Michelin, nos iba a dar un baño a todos porque no sé cómo estáis a nivel culinario, pero... Mal. Entonces, esto es lo mismo del concepto. No es que queramos regular y queramos hacer campeón del mundo a alguien que no tenga que ser campeón del mundo, porque eso es muy difícil de saber. Bueno, uno puede decir, oye, es que yo no soy campeón del mundo porque en los medios que tengo no tal, igual. Entonces, intentamos no llegar a este extremo. Y el reglamento no es perfecto y no intenta decir, porque si no sería muy sencillo, mira, 3 primeros de cada carrera, la carrera siguiente le pones un hándicap de kilos, de tal y cual. Nunca ha sido la intención de atacar a un piloto y nunca de regular a ese extremo. No, es intentar que las cosas no sean descabelladamente dispares por las filosofías de fabricantes. Intentar estar en un círculo que cada uno salga el domingo y decir, hostia, hoy mira, está el día medio nublado, va a llover y tal, hoy tengo mi oportunidad. Eso es la idea. La perfección no va a existir, es imposible. Con todas estas variables que os he explicado, es que es imposible. Es imposible. ¿Que da pie a que luego pues tengas ciertos comentarios? Sí, da pie, pero hay que saber, como digo, analizar cuáles tienen un interés propio y particular y otros no. Y ahí te pongo un ejemplo y me callo ya porque sé que me enrollo. Pero estábamos en Imola. Pista complicadita, lloviendo. Había un fabricante que estaba líder del campeonato con su piloto, que encima no le gusta el agua, y otro que estaba por detrás, que le gusta el agua y que tenía que recuperar. Y hablas con todos los pilotos. Y ves que al que no le gusta el agua y va líder, dicen, es imposible correr. Al que le gusta el agua y va segundo, dice, sí, se puede correr. ¿Qué tienes que hacer? Mira, a mí, bajo mi punto de vista, aquí hay 4 opiniones que tienen un interés particular, las sacamos de la ecuación y vamos a ver la gran mayoría. La gran mayoría dice, no, está complicado y tal, igual, pues venga, valoramos. Entonces, ¿en qué momento uno hace una declaración pensando para sus propios intereses o no? Entonces, hoy en día es muy fácil, porque todos tienen redes sociales, tienen un micro, tienen la verdad absoluta. Como digo yo siempre, digo, el que tenga más información quizá tiene más capacidad de analizar esa verdad y eso no es fácil. Y yo puedo tener mucha información y probablemente alguien por encima de mí debe tener más información todavía. Entonces hay que saber respetar y puedes quejarte, pero hay un momento que está el respeto de por medio de ciertas cosas, ¿no? Por eso, a veces, esta mañana teníamos una reunión con el equipo y digo, a veces hay que llegar a situaciones extremas para que se quite la careta uno, ¿no? Entonces entiendes de qué pie calza cada uno. Que hay que convivir con ello y ya está. Yo, por suerte, esto si me escuchan, no tengo redes sociales, ni sigo redes sociales, ni tal, porque es que si no, uno no viviría. Intentas hacer cosas bien y si te equivocas intentas rectificar, pero con una cierta, digamos, no con el día a día, porque si no es que esto es muy difícil de llevar. Ya, a ver, tu posición es un poco la del árbitro, ¿no? Digamos que si gana el Madrid, los del Barça le dicen de todo, y si gana el Barça, pues los del Madrid dicen de todo. Es un poco así, y es difícil estar en medio, digamos, y que todos estén contentos. Hay una cosa, en el 2015 se cambiaron las normas. Antes había en dirección de carrera que son los árbitros, o eran los árbitros, era un miembro de la FIM, un miembro de Dorna y el director de carrera, ¿no? Y esto cambió y ahora hay un panel que se llama los FIM Stewards, que son los que sancionan pues track limits, penalizaciones y tal. Yo antes estaba en ese panel de dirección de carrera que desde 2015 cambió y ahora estoy en otra posición y tal. ¿Cuándo pasa algo? ¿Sabéis a quién llaman? Me llaman a mí. Cabreados, y esto no puede ser, y todo. ¿Y qué tienes que hacer? Oye, no, pues tal, pues bueno, no sé, vamos a valorarlo, pero vamos a valorarlo es que yo no soy ni el árbitro. Que ya no soy ni el árbitro.
parece que sea el que decida que esto tal. No, que esto no es así. Que esto no es así. Y mira que algunos me dicen, oye, aquí un poco más de dictadura iría mejor. Porque aquí a la que empezamos a hablar todos y dar opiniones no sacamos nada en claro. Sería mejor que cogieras tú y dijeras, oye, vamos por aquí y tal. Y no se hace así. Y en cambio siempre me la sigo llevando. Sí, yo me acuerdo de Imola, fue 2019, que yo justamente había hecho la pole y en mi caso pues me perjudicó entre comillas, pero sí que obviamente era cuestión de seguridad y entendí perfectamente que se cancelara todo. Cambiando un poco de tema, yo veo que a nivel de costes, ¿vale? Esto se va un poco, ¿no? Cada vez hay más costes porque sube todo y cada vez yo veo que para el piloto es más complicado llegar. Sí que veo que en MotoGP a lo mejor hay este tipo de escalera, que a lo mejor los 4, 5, 3 primeros suelen subir. Yo en mi caso estoy viendo que en Superbikes es más difícil. No sé por qué puede pasar. Hay mucha diferencia de cilindrada, hay mucha diferencia de costes entre la 300 Super Sport. Porque, claro, yo en mi caso, voy a decir, he estado 4 años en la 300 o 5, segundo, cuarto, y no he tenido la posibilidad porque había mucha diferencia de presupuesto entre una y otra. Entonces aquí el tema del piloto, ¿cómo lo tiene que hacer para poder subir? Hay ciclos y momentos, y te tengo que decir que, o sea, actualmente, una cosa es la parte deportiva, que por eso queremos hacer la nueva categoría en el 2026, para que Sí, ahora hablaremos. este gap se colme, pero te digo que a día de hoy me llaman equipos para poner pilotos en Superbike, en Super Sport, en la 300 no tanto, porque ya es, pero en Super Sport y en Superbike, dame un nombre de un piloto bueno, porque tal, no tiene que traer nada y tal. A mí no me metas en este follón, que yo a quién te voy a decir lo mismo te decía antes, ¿no? Si era nacionalidad y tal. Entonces, hay momentos y ciclos, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, cuesta encontrar más recursos, más sponsors, y entonces se tira más de intentar decir, pues oye, pues si quieres estar aquí conmigo me tienes que aportar esta cantidad o no. No. O sea, ahora cada vez, no digo que no exista, pero cada vez menos, y cada vez el piloto los que funcionan y garantizan ciertos resultados, los propios fabricantes los mueven de una categoría a otro, o como hemos tenido el caso de Adrián, que de aquí ha pasado a Moto2. O sea, no digo que no exista lo que ha existido siempre, pero creo que lo que hemos ido haciendo ha ido minimizando cada vez más esto, ¿no? Porque ya te digo, yo lo vivo cada año, que hay que tener proyectos nuevos, y en alguno en particular me dice, Gregorio, no, si solo quiero un piloto que me funcione. Yo ya he encontrado todos los recursos y tal, igual, ¿no? Entonces, al tema de que no sé si quieres preguntarlo ya o no, lo que ha ayudado a minimizar la categoría intermedia, que es la Super Sport, pero con ya motos de una cierta cilindrada superior, y lo que queremos hacer con la 300 es para que esto, ¿no? Porque también es verdad que los tiempos de espera son mínimos. Nos ha pasado tener un piloto que gane en 300, un italiano, ¿cómo se llama? Coppola era. Gana en 300, la fábrica le da un sitio en Super Sport, al año no funciona. No, era Bernardi, creo. Ay, no me acuerdo. Bueno, Coppola hizo subcampeón Bueno, y subió por Yamaha Blue Crew. Sí, entonces, piloto que sube, al año no funciona, porque el salto es muy grande, se va a su país, corre el campeonato nacional de esa categoría en Super Sport, lo empieza a hacer bien, vuelve al mundial, lo funciona, y de ahí va progresando hasta llegar, creo que era Bernardi, hasta llegar a la Superbike, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay el tiempo es muy relativo, y lo que te decía antes, si uno tiene que justificar sponsors, tal y cual, te da la oportunidad, pero como no funciones, si duras todo el año ya está muy bien. A veces a mitad de año ya alguno intenta decir, oye, que voy a cambiar y tal, ¿no? Entonces, esto lo analizas en un aspecto de decir, oye, cada uno, para poner su madurez, puede ser en su conducción o en su manera de pensar, no todos somos iguales, no hay un patrón que diga a los 17 eres maduro, a los 16, a los 18.
Pues depende de cuándo has empezado ahí en moto. Y depende de lo que hayas rodado. Y depende, entonces, la idea nuestra es, oye, vamos a intentar que cuando ya hacen el esfuerzo para entrar, los saltos sean lo mínimo posible para que cuando hay que elegir, te digo, pues por ejemplo, la categoría de 300 para mí es una lotería. O sea, el que va rápido, pero es que no, pero igual el que no gana el campeonato no quiere decir que no sea igual el mejor de la parrilla, porque una lotería de estar en la última vuelta colocado como tienes que colocarte y contar. Entonces, ¿y cómo puedes mejorar eso? Pues bueno, normalmente contra más potencia, más cilindrada, debería haber, que no estoy diciendo que de 40 caballos, 45 a 80 sea un cambio tan bestial que ahora ya la conducción es diferente, no hagan falta rebufos y no, pero al menos intentar minimizarlo, ¿no? Para que cuando luego del siguiente paso de 80 a 130 caballos, el salto no sea de 40 a 130, será de 80, tal, ¿no? Entonces que ya esos pilotos que digas, oye, pues estos que van bien por aquí, yo creo que van a ver el salto y van a funcionar, no como ahora que el salto era decir, ¿y cuál cojo de todos los que van bien? Pues claro, motos en circuitos del mundial, que tienes que ir casi todo el rato así, rebufo, coger la línea y tal, pues. Y eso es un poco, ¿no? Vas aprendiendo también de eso, ¿no? ¿Por qué no todos los que me han ganado aquí han ido subiendo, ¿no? Entonces te das cuenta, ostras, que quizás es. Y bueno, vas aprendiendo por el camino, pero es que también veníamos de lo que te digo, antiguamente pues había las categorías de 50, de 80, de 125 y tal. Ahora los fabricantes han cambiado, una Super Sport, pensar que ¿qué hace? ¿990 la Ducati? ¿La V2? No, Super Sport 990. Cuando en la época que yo corría las Superbike eran de 750 y las bicilíndricas de 1000, bueno, 950 y tal. Entonces, es que está cambiando todo y habrá que ir adecuando. Y creo que a veces nos critican porque a veces no hay una cierta estabilidad, pero es que con todo lo que os he explicado hoy, dime tú quién tiene estabilidad de estar 3 años sin tocar nada. Si estás a la que el mercado te cambia esto, a la que la normativa te cambia esto, a la que esto, pues hay que estar ahí intentando estar a la última para hacer las cosas con un poco de sentido. Sí que es verdad que la diferencia entre la 300 y la 600, yo cuando hice alguna carrera del Campeonato de España noté que era absolutamente diferente. La cosa es que, por ejemplo, en mi caso no he tenido ni siquiera la oportunidad. ¿Tú crees que eso debería, es que no imponer, pero haber una regla de que a lo mejor los 3 primeros, por lo menos que tengan la oportunidad de subir a la siguiente, luego no funcionan, un año fuera? Pero por lo menos tener esa oportunidad de que, pues por ejemplo, yo, campeón de la Junior Cup, vale, tenía una beca para ir a la 300. Esto está perfecto, eran motos iguales, pam. ¿Tú crees que en los mundiales también debería haber esto o entran ahí más matices que no dejan que esto pueda suceder? Poner por normativa, todo se puede hacer, ¿eh? Todo se puede hacer. Lo que puede ser que luego sean los 3 primeros y resulta que digas, hostia, pero es que el cuarto era el que ha ganado todas las carreras, pero en las 2 últimas ha caído y lo dejas fuera. Podría ser, entra parte del juego. Está claro, Nika, que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo por la parte que me toca, quizá no en escrito, pero intentas ver y ayudar dentro de los condicionantes que puedas de que haya proyectos, pero no siempre puedes. Al final, pues como digo, hay muchas cosas que giran en torno a todos estos proyectos, pero bueno, quizá es la parte más desagradecida del deporte, ¿no? Nos ha pasado a todos. De llegar, estar ahí y ya, y que tengas la oportunidad y te digan, oye, que no hace falta que vengas para Australia con un proyecto y tal y cual. Esta es la parte mala, ¿no?, del deporte. Cada vez se intenta que esto pase menos y nosotros internamente hemos puesto normas para la participación en el campeonato más estrictas, de garantías, de proyectos, para no jugar con la carrera de nadie y vender, oye, vamos a hacer esto, y luego ni arrancas. Pero creo que, pues bueno, como todo se puede mejorar y es la parte más triste
del deporte, ¿no? Que uno lo haya vivido en persona no quiere decir que, oye, pues yo lo he vivido, que lo viva todo el mundo. No, eso no quiere decir que esté bien. Pero tampoco es tan fácil de regular ciertas cosas. Y en el tema de los costes, porque claro, vemos que las motos cada vez son más caras, el correr cada vez encarece más. ¿Qué hacéis de la parte de organización? ¿Qué hacéis para que, pues, intentar que los pilotos no tengan que pagar o minimizar ese presupuesto Bueno, hacia los pilotos? a ver, está claro que intentamos poner un poco de sentido pues por ejemplo, por decirte, ¿no? Nosotros hay unos costes asociados, por ejemplo, al tema de, por decir, neumáticos, ¿no? Pues el coste de la inflación, que van subiendo los precios y tal y cual. Entonces nosotros intentamos minimizar ese impacto para que no sea los equipos, para que luego no repercutan, pero hay veces que obviamente cuando nos inventamos en el 2020 que en vez de una carrera haya 2 por fin de semana, pues tienes que repercutir. Todo eso va en muchos costes que intentamos contener, y aunque no esté regulado esto de las condicionantes, sí que intentamos ver, si yo veo que alguien dentro del paddock hace cosas que no gustan, pues oye, como tenemos la potestad de aceptar esa inscripción o no aceptarla, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y ha pasado, y ha habido gente que ha dejado de estar en nuestro campeonato porque hemos visto que ha hecho cosas que ha dañado tanto a mecánicos como a pilotos, como cosas que entonces decir, oye, estas políticas a nosotros no nos van, gracias, pero no hace falta que vuelvas. Entonces, estás al día más o menos. Hay cosas que hay que entender que viene derivada de un coste de vida que se ha elevado, que si los viajes son más caros, pues entonces, bueno, tenemos unos presupuestos. Sí que es verdad que todo esto va siempre más relacionado hacia los equipos, ¿no? Es verdad, ¿no? Que hay un tema de ayudas y tal, y bueno, luego hay los premios por piloto, pero que dijéramos que eso no es lo que te hace tener el... Pero, al fin y al cabo, tenéis que entender un poquito que nosotros, nuestro trabajo es tener un campeonato, pero es tener una plataforma donde se pueda exponer fabricantes, pilotos, sponsors, que se tengan que ver y que el valor de eso, de esas visualizaciones como podéis tener vosotros, compense para que los equipos, haciendo bien su trabajo, vayan a buscar a unos patrocinadores que digan, mira, yo estoy participando en esta plataforma que tiene tanta visualización en tantos canales a nivel mundial, que esto tiene un valor X y necesito un presupuesto para hacer eso. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el ir ya en el detalle que tenemos que controlar los equipos y encima los pilotos y tal, sería como exceder un poco de todas nuestras funciones, ¿no? Porque las funciones es, hay la FIM que dirige lo que el tema deportivo y reglamento técnico, que el reglamento técnico, dijéramos, va pactado dentro de una asociación que se llama Superbike Commission entre Dorna y los fabricantes. Nosotros, como Dorna, pues tenemos que buscar, en este caso, mi trabajo directo, aparte de la parte deportiva, es buscar circuitos, dónde vamos a correr, ¿no? Tener equipos, pensar en qué categorías de futuro tienen sentido y decirle a los equipos, mira, esta es nuestra plataforma, se nos va a ver en estos canales, vamos a ir a estos países y tal y cual. Entonces, vosotros, como propietarios de equipo, vais a ir a buscar sponsors y vais a decir, oye, mira, tengo este producto que se me va a ver aquí, hacer estas competiciones, esto cuesta X, si quieres ayudar al proyecto y tal, ¿no? Entonces, tan en detalle tenemos que ir nosotros en los equipos, en los pilotos, en cuánto cuesta y tal, no porque, o sea, estás al corriente porque obviamente si eso se te desmadra tampoco vas a poder vender lo que vendemos, ¿no? Pero hay que también saber cada uno cuál es su función, ¿no? Lo importante es que demos una buena plataforma a los equipos, a los pilotos para poder venderse. Si resulta que luego no se pueden vender y lo han intentado, ¿no? La otra cosa es decir, como digo yo, muchos equipos dicen, no, yo quiero hacer el campeonato del mundo. ¿Y dónde vas a buscar las ayudas? ¿Al vecino al lado de la calle? Pues si probablemente este señor, por mucho que te quiera ayudar, no le interesa nada que te vayas a correr a Indonesia, Argentina y tal, igual. Entonces, en un mundo globalizado seguimos pescando en el mismo mar. Entonces, y ahí es donde está el cambio también, ¿no? De profesionalización, de decir qué equipos, que los hay,
saben decir, oye, estoy haciendo un producto globalizado, se me ve por todo el mundo, porque tengo que ir a pescar a mi vecino. Si el mundo es muy grande y hay muchas empresas en el mundo, ¿no? Y es ahí donde también tienes el choque a veces con los gestores de equipos, ¿no? De decir, se me quejas de que las cosas cuestan mucho, que no encuentras dinero, que por eso tienes que pedirle dinero al piloto. Ya, pero que seas italiano no quiere decir que no puedas irte a buscar un sponsor a Indonesia o a Malasia o que envíes tal, porque siempre vas a buscar el dinero al lado de tu casa. Cuando quieres hacer el campeonato del mundo. Y encima si a veces no vamos más fuera y más viajes, se me quejas. Pero me vas a pescar siempre al mismo mar, ¿no? Entonces, ahí también falta mucho de profesionalización en esos aspectos. Mucho, ¿no? Nosotros como empresa intentamos ser esa punta de lanza de ir buscando nuevos mercados y sponsors cada vez más de fuera. No es fácil, ¿eh? Es que no digo que sea fácil. Pero también hay veces de decir, bueno, mira, si le pido esto al piloto y la organización me ayuda con esto y tal, pues ya lo tengo cumplido. No. Es un poco juego, ¿no? Es complicado, pero es que te digo, nosotros tenemos ya unos límites y lo que es importante es ofrecer una plataforma, ¿no? Si luego te has esforzado al 100%, has ido por todo el mundo, no encuentras ni un duro, probablemente será que la plataforma peca de algo, ¿no? Pero demuéstrame que has ido a visitar, a buscar currículums, igual. Y eso es otra de las faltas de profesionalización, ¿no? Hemos pasado de unos campeonatos donde uno se preparaba una moto en el taller con toda la voluntad y vamos a hacer una carrera, a un mundo muy profesionalizado. Y solo va por un camino. Por uno es obligación tuya, tenemos que ir más fuera, tienes que ayudarnos más. O sea, ¿las obligaciones solo van hacia un lado o tiene que ser todos, ¿no? Ya digo, y no hablo en general porque hay equipos que realmente trabajan muy bien, hacen unas buenas campañas de comunicación, tienen todos los canales en redes sociales, tal. O sea, no pongamos que... Pero eso es la excepción, cuando tendría que ser la regla. Eso es la excepción. Y ya no te digo, depende de qué categoría. Encontrar a uno que te haga un plan de comunicación y tal y cual, ya es decir. Sí, y lo que has comentado de que ayudas al equipo, ¿eso en qué consiste? Digamos, en las carreras a lo mejor de fuera de Europa, Sí, a ver, nivel logístico o... A ver, nosotros, pues hay muchas cosas que, por decirte, a nivel logístico nos encargamos de traer todo el material para las carreras overseas. Luego hay ayudas a final de bonos a final de año, pues en el tema de la categoría de Super Sport o en el tema de Superbike. Muchas veces las ayudas es con no imputar a veces ciertos incrementos, pues como tú dices, ¿no? Costos de clínica móvil, medical services, muchas cosas, ¿no? que se ayudan. El tema de, por ejemplo, pases que uno dice, no, los pases son gratis. No, los pases no son gratis, ¿no? Porque como se venden, pues por ejemplo nosotros, la Hacienda italiana, nos hace una fiscalización de todos esos pases, qué valor tienen y qué impuestos hay que pagar sobre eso, con lo cual cuando das pases a los equipos no son gratis, a nosotros nos cuestan, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, pero bueno, eso va dentro del pack, de la ayuda que tú dices, oye, yo considero que con esto que estoy dando, más lo que el equipo vaya a aportar por su parte, pues eso es la manera de funcionar, ¿no? Y bueno, antes has hablado un poco del Mundial Femenino. ¿Qué impacto ha tenido? ¿Era el que esperabais? Y este próximo año, ¿qué vamos a ver? Yo la verdad es que estoy muy satisfecho, ¿eh? Estoy muy satisfecho porque empezar un proyecto de cero y cómo ha funcionado no es fácil. Se ha hecho un gran trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Era un poco lo que se podía prever. ¿Y a qué me refiero esto, no? Que si ya que ya por norma en el deporte hay diferencia dijéramos, de nivel, dependiendo de la tradición y del país, pues imagínate, en el sector femenino teníamos unas nacionalidades que estaban a un nivel y otras que no. Entonces, la progresión vivida durante el año ha sido muy buena, porque los que estaban aquí y el pack cada vez se ha ido concentrando más. ¿Por qué? Muy normal, porque había gente que casi no había rodado con la moto. Entonces han ido aprendiendo en base a las carreras. Que esto no debía ser la plataforma
del campeonato del mundo y esto tendría que venir ya que cada campeonato nacional tuviera ya su formación para que cuando llegan al mundial todas estén yendo igual de rápido. Ya, pero es huevo o la gallina. ¿Por dónde empezamos? Porque si no tenemos el mundial, igual nadie va a empezar a hacer campeonatos nacionales para poder tener esa progresión. Al menos ahora uno dice, oye, si hago eso, puedo decir que cuando acaben o cuando salgan de aquí hay un objetivo final, que es ese. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Una diversidad de niveles elevada. ¿Que se ha ido reduciendo? Sí. Pero que ha habido caídas y algunas han sido feas, sí. Pero que muchas de ellas a veces es por decir, eso no es culpar a nadie, pero son cosas que te las da la experiencia y el tiempo y el rodaje. Por contra, como queremos hacer un campeonato del mundo y queremos que tenga la mejor repercusión posible, quizá estamos poniendo una cierta presión en estos pilotos para ir más allá de sus límites y por eso hay ciertas caídas que son feas. Y claro, ahí es cuando te asustas un poco, ¿no? De decir, ostras, hemos hecho una cosa para dar una oportunidad para que tengan una plataforma con unos costes controlados, con unos premios, para dar una visibilidad, una repercusión. Están haciéndole todo el día entrevistas que salen en los medios, que tal. Y claro, esto está creando una autopresión a estos pilotos que luego van más allá de sus capacidades y ha provocado ciertas caídas. Y ese es un momento donde dices, uf, claro, en el mundo ideal esto no debería ser así, porque hay una estructura que sube como pasa en la mayoría de, pues bueno, campeonatos de 300, de Super Sport y tal, ¿no? En este nicho en particular, pues vimos esto, ¿no? Pero bueno, pasó en la primera carrera, en la segunda y luego poco a poco el nivel fue agrupándose bastante rápidamente, que pues sorprendió, ¿no? De la capacidad de tener un gap grande a concentrarse. De las 24 o 25 pilotos que tuvimos, creo que renuevan 20. Las otras que no continúan es por motivos personales o tal, no porque parece que había una solo que pobrecita le costaba más clasificarse, pero el resto motivos personales. Con lo cual quiero pensar que esa progresión que hubo durante el año pasado, pues ya se va a llegar a un campeonato en el segundo año pues más compactado. Y a nivel de innovación, porque en los últimos años, por ejemplo, la carrera Superpole, la Superpole Race, que es un poco como la sprint de MotoGP, ¿ha sido, digamos, idea del propio campeonato Superbike de hacer esto o estaba más enfocado en probar el tema de la sprint ahora en MotoGP? No, a ver, nosotros fuimos los primeros que lo instauramos, como instauramos la parrilla invertida, como hemos hecho muchas pruebas, ¿no? Eso es una cosa que nos gustó. Luego, pues bueno, somos del mismo grupo, consideraron que eso le iba a dar un valor añadido. Nosotros no era tanto una necesidad de tener una actividad en sábado, porque ya teníamos... Bueno, es que, claro, no sé si te acuerdas. Cuando yo empecé en el 2012, noviembre del 2012, en este proyecto, Superbike se corría el domingo, 2 carreras. 2. Vale. Entonces vamos evolucionando de que la hora buena de la televisión, porque siendo un producto chulo, pues hay otras prioridades y cuando te vas a después de comer a la tarde, según qué época del año, empieza el fútbol, las ligas inglesas, las ligas tal, oye, que a las 3:30 de la tarde, la segunda carrera, la visualización se pierde, ¿no? Esto sería mejor tenerla, ¿por qué no la podemos hacer en sábado? Entonces modificamos, ¿no? Y pasamos la carrera al sábado. Entonces, los circuitos encantados, ¿no? Porque ahora tenían acción el sábado y podían vender pues también entradas el sábado, ¿no? Y tal. Pero algunos decían, ya, pero es que el domingo había 2 carreras y tal. Entonces dijimos, ostras, ¿y cómo podemos hacer que haya otra carrera y que tenga sentido, ¿no? Y fue cuando nos inventamos lo de la Superpole Race, ¿no? Que tenga una carrera sprint explosiva y que dé una clasificación para la parrilla de la segunda, ¿no? Luego llega el COVID. Todo se para, ¿tal? Y vemos que cuando podemos empezar, vamos a empezar con un campeonato con muchos menos eventos y a puerta cerrada. Decimos, bueno, tema de circuitos no lo podemos salvar, pero al menos a estos equipos
para que puedan justificar toda la inversión que han hecho. Como no vamos a poder hacer toda la acción que hacemos normalmente en el Superbike, ¿no? De pit walk, de vueltas en pista y todo esto, porque estábamos cerrados al público, decimos, pues si hay tiempo, pues vamos a hacer carrera doble para la 300 y la Super Sport. Claro, eso empezó con tanto éxito que cuando se acabó el COVID, pasó, tu tía que vas a volver para atrás. A mí no me quiten las 2 carreras. Todos los equipos de 300, de Super Sport, no, yo quiero 2. Entonces, eso ha sido un poquito la evolución. Si tu pregunta iba derivada, ¿prevéis algo más? ¿O va a haber algún cambio? A ver, yo soy del parecer que ahora llevamos desde el 2019, creo, en una línea, que algo habría que hacer. El qué no lo tengo tan claro. Hemos hablado de cosas internamente, hay algunos que les gusta el tema del flag to flag, pero no siempre, ¿no? A mí, si tuviera que ponerlo siempre en un evento, en una carrera, ¿no? Pues tenemos 3, ¿no? Una normal, una Super Bowl corta y una flag to flag, y yo lo haría estilo endurance, sin control de tiempo, y que se vea el valor del equipo, ¿no? Es decir, mira, pues puedes tener una carrera normal donde el piloto, moto, tiene un resultado, una carrera explosiva donde solo el piloto 10 vueltas no tiene tiempo a perder neumáticos, el grip, en tal y cual, explosividad, y un trabajo de equipo. Y eso a algunos ha gustado, ¿no? A los que están abiertos a cambiar. Hay otros que dicen, no me cambies más, ¿no? Luego hay la otra versión. ¿Cuál es el consumismo de la gente? La gente le gusta estar 30 minutos viendo una carrera. Por suerte nuestras carreras son chulas con adelantamientos hasta el último momento, pero las carreras de 10 vueltas, nosotros es siempre 10 vueltas, son la hostia. Oye, pues ¿por qué no hacemos 4 carreras de 10 vueltas? En vez de tener un entreno el sábado por la mañana, una carrera normal y tal y cual, hacemos 11, 2, 11, 2, 10 vueltas, 10 vueltas, 10 vueltas, 10 vueltas. Pam, 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 explosividad y tal y cual. Entonces hay algunos que son muy pro de esto, hostia, sí, producto rápido, consumible, esto, tal y tal, y otros que no. Entonces, yo lo dejo ahí, ¿no? Yo lo hablo con el equipo y le digo, podemos ir por un lado más tradicional, poniendo algo diferente, o podemos ser disruptivos y cambiar tal, pues no lo sé. Y ellos están ahí en sus análisis y su tal, para ver qué. Yo soy partidario que a mí, como a los de Super Sport también me dicen, oye, yo quiero más carreras, ¿no? Entonces, pero hay un momento que tienes que también acontentar al circuito, el público que viene, ¿no? Pues nos gusta, pues, tener una cierta interacción, que haya un pit wall, que haya una acción de pista. Entonces, no todo va a ser pista, porque nosotros, o sea, en 12 fines de semana hacemos 104 carreras. O sea, por carreras no nos gana nadie. En 12 fines de semana. Creo que ya tenemos un montón de carreras. No es cuestión de más carreras, ¿no? sino de un contenido y una experiencia, que por eso tenemos un paddock abierto, un podium en el paddock. Es una experiencia. ¿Qué nos falta? Bueno, pues que realmente la gente que viene se lo pasa tan bien, es llegar a más audiencia para que la gente vea lo que es una experiencia, ¿no? El Superbike. En el tema deportivo funciona. Algún cambio que no sea disruptivo total, pero alguna cosa que pueda ayudar, pues yo soy partidario. Ahí va todo el análisis que te digo, ¿no? De dónde te ponen en la parrilla televisiva el sábado y el domingo, dónde podrías encuadrar mejor, si un producto más corto encuadraría mejor o no. Todo esto. Entonces, estamos ahí analizando. Puede ser que después de todo el análisis pensemos que lo que estamos haciendo a día de hoy sea lo mejor, como igual no. Sí, yo una cosa que creo desde mi punto de vista es que se debería un poco más acercar, digamos, al piloto a la persona que está viendo la carrera. Porque sí que es verdad que se hacen entrevistas y tal, pero yo veo que son un poco, ¿no?, monótonas y, bueno, gracias al equipo, como que debería haber otra manera de intentar juntar a este espectador que está viendo la carrera con el piloto para que se sienta un poco más parte de esta adrenalina. No sé cómo se podría hacer, pero bueno, ahora... Sí, hay ejemplos. Redes sociales... Los han hecho en otros campeonatos y creo que
es un buen punto y dentro de esta estrategia de comunicación y capacidades, porque al final es todo de capacidades, ¿no? Se han hecho, por ejemplo, documentales, una miniserie que tuvimos, pero claro, depende de cómo se haga y en qué plataforma la emitas, te da el vuelco para decir que, ostras, mirar qué chulo, qué tal, igual, o no, porque no es solo hacer por hacer, ¿no? Pero estoy de acuerdo que las carreras es el punto, es el punto final o es el punto donde el esfuerzo que hay detrás de todo esto se ve, ¿no? Pero estás por decir, no sé, el año pasado la experiencia. ¿Cómo viene a correr una chica de Israel? Una de Australia en cada carrera. ¿Y qué hace esta chica durante su día a día? ¿Y cómo se entrena? ¿Y cómo coge la maleta y viaja? O sea, hay un... O en este caso porque, no sé, hemos normalizado ya más en los que estamos en Europa, coger el avión y tal, ¿no? Pero gente de situaciones difíciles, ¿no? De decir, ostras, una chica de Taiwán, la otra, o sea, dices, madre mía, hasta ahí van a llegar y se van a casa cada carrera y cómo se entrenan y qué pasa, ¿no? Entonces, hay muchas historias detrás. Y creo que esto es lo bueno de las posibilidades que aún hay para hacer crecer este deporte, de todo lo que hay alrededor, ¿no? El esfuerzo, por ejemplo, sí. Piloto se ha hecho daño, va a venir a la siguiente carrera, ya, pero tú sabes tú lo sabes. Estar en casa, lesionado, con tus lloros, con tu que quieres salir, que no puedes doblar la mano, doblar el pie, el tal, pues todavía hay una historia. No sé si luego lo veo muy emocionalmente porque te gusta tanto que decir, es que yo me voy a tragar hasta que ver cómo le hacen la fisio o cómo el tío llora por la recuperación o no, no lo sé, ¿eh? Si eso luego tiene futuro, tiene sentido o no. Pero historias de cada uno, detrás de cada uno, de cada piloto, del equipo, hay muchas historias, ¿eh? Quizá eso puede ser otra vía para intentar valorar no solo, digo yo, 4 que dando vueltas a un circuito a ver quién va más rápido, ¿no? Hay detrás un esfuerzo, una preparación, las familias, cómo intentan sacar adelante pues la ilusión de ese hijo, ¿no? Pues a uno le compran una pelota y unas botas de fútbol y a otro pues le han intentado, que le gustaban las motos al chico, ¿no? ¿Cuántos padres que no quieren que su hijo haga eso, pero bueno, la ilusión de su hijo pues lo apoyan? Otros que no, que el hijo no quiere ver nada de las motos y es la ilusión del padre que sea piloto. O sea, ya hay de todo. Sí, eso pone un poco en valor el ser piloto, porque, bueno, nosotros aquí lo tocamos mucho en el podcast, que mucha gente no tiene en cuenta todos los sacrificios que hacen los pilotos y de esa forma no se podría ver por las situaciones que pasa un piloto, lo que ha vivido, su historia, y eso llegaría mucho más a la gente. Sí, cuando yo corría en motos, ¿no? Me preguntaban, ¿tú qué haces? No, yo corro en motos. Pero eso no te cansa, ¿no? ¿Por qué vienes al gimnasio? No, bueno, sí que cansa. Sí. No, pero sí, total, la moto te lleva, ¿no? Entonces, tú ves ahora los pilotos, esos son unos atletas de la dureza, las condiciones extremas, que si el calor, que si la capacidad de aceleración de las motos, porque los frenos cada vez tienen mucho más potencia, los neumáticos tienen mucho más agarre, no estás bien físicamente, no duras ni 2 vueltas, ¿no? Y yo me acuerdo de mi época, ¿no? Que cuando ibas ahí al gimnasio a entrenar y tal, pero ¿por qué entrenas tanto? No, pues corro en moto. Pero si las motos te llevan, ¿no? O sea, hay mucho desconocimiento detrás, ¿no? Pero bueno, por eso digo que hay muchas cosas que explicar, aún hay mucho margen para que luego sea tan explícito que no guste, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Y tú crees que es mejor para el campeonato? ¿Que sea una tele privada lo que tenga los derechos o que sea una tele abierta? A nivel de... Pues claro, tele privada vas a ver menos audiencia, pero bueno, es un contenido más de calidad, a lo mejor que una tele pública, que sí que lo puede ver todo el mundo, pero a lo mejor no tiene tanto Y presupuesto. falta la tercera pata, ¿no? Es decir, bueno, la tercera pata es el resultado económico de esto, ¿no? Porque si la tele privada la ve menos gente, es de más calidad, pero te da una inyección de capital donde puedes ayudar a minimizar o a mejorar el producto en la situación que tú crees, pues hay que valorarlo. Si me pones a igualdad de condiciones, obviamente preferiría tener una gran masa de audiencia porque
probablemente, que no es mi área, a nivel de visibilidad, de sponsoring, vender cifras de visualizaciones mucho más elevadas tiene que ayudar a que esa contraprestación económica sea mejor, ¿no? Entonces, las comparativas hay que hacerlas con el tercer factor, ¿no? Si vas por un camino, pero también, ¿y qué hay de contraparte, ¿no? Entonces, se vivió de una época que es lo que te decía. Estabas los domingos en casa cuando eras niño, veías las motos, ¿no? A una época de producto privado, y en según qué países o qué zonas, pues se va liberalizando, porque eso es, no todo es bueno para todos los sitios y en todas las condiciones, ¿no? Pues habrá algunos que tendrá sentido ser en un pay-per-view y en otros mejor en una tele abierta, ¿no? Y eso es lo que la tendencia del mercado vas viendo, ¿no? Que esto va cambiando un poquito, ¿no? En todas las disciplinas, ¿no? Entonces, igual que en el fútbol. Lo digo el fútbol porque, no sé, porque aquí en España, ¿no? Que también se fue a un pay-per-view total y ahora depende de qué partidos, pues te los dan en abierto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar la justa combinación, ¿no? Y eso y no quiere decir que sea la misma para cualquier producto. O sea, porque igual un producto premium tiene la posibilidad de decir, no, voy a pay-per-view y si me quieres pagas esto, y si no eres un producto premium, pues tienes que decir, oye, yo no puedo exigir porque no soy el producto premium, soy un buen producto pero no soy el premium, entonces voy a exigir otras cosas. Vale. Sí, ¿Tienes alguna cosita por ahí? Creo que está Yo, todo. bueno, alguna cosa de Liberty, Ah, De ahí vale. no te puedo hablar porque no tenemos Pues- información. pues entonces... Vale. Eso Sé que MotoGP, está- ¿no? No, o sea, somos la misma empresa, el mismo grupo. ¿Mm? Las cosas que se saben son públicas, se pasó de la fase 1 de análisis a la fase 2. La fase 2 debería acabar en junio, porque, dijéramos, al ser la misma la propietaria de la Fórmula 1, la Comisión Europea dice, vamos a valorar si hay o sea, unos derechos de monopolio, ¿no? Que se dice. Entonces, pidieron documentación, analizaron y no tomaron una conclusión definitiva, sino que dijeron, queremos tener 6 meses más de análisis, y siguen pidiendo información. Entonces, lo que yo sé de la empresa es, nos piden más información, ahora van a hacer unas encuestas, ahora van a hacer tal, y nos han dicho que sobre el mes de junio van a tomar una decisión definitiva, que aprueban la compra o la deniegan. Vale. Con lo cual, eso es lo que sabemos. Pues nada, Gregorio, muchas gracias, tío, por haberte venido al podcast, por haber explicado tu parte. Espero que hayas disfrutado. Sí, está bien, y os agradezco la posibilidad de explicar un poco las interioridades, ¿no? Porque hay tantos temas y tantas cosas que da para mucho, pero espero que se me haya entendido, que intentar explicar un poco cómo funcionamos y nada, que os funcione muy bien el podcast, seguir creciendo y os iremos viendo. Muchas gracias. Tú que nos estás viendo, suscríbete. Si estás en audio, 5 estrellas. Y ya sabes, sé rápido y sé curioso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.